Turutun. Los distintos tipos que existen de economía. Excelente, ya. Temas de economía. Sí, Ya. el libre mercado y Ya. la economía centralmente planificada, también el Ujú. sistema mixto. Ya, excelente, esas tres, ¿cierto? Sí, Inflación también vimos. excelente, la parte de los, ¿cómo se llama esto? De los conceptos, vimos la inflación. Ahí estamos poniendo el ejemplo de las paltas, los tomates, ¿no es cierto? Oye, agarré el ejemplo de los tomates y nunca más lo solté. Economía, inflación, los dilemas económicos, excelente. ¿Cuáles eran los dilemas económicos? Deflación, excelente, Trinidad. Recordemos que habían dos como crisis económica, que eran la inflación y la deflación. Esa clase que tuvimos la semana pasada fue la última clase de economía. Recordemos que economía no es una materia tan larga, ¿ya? Pero muy necesaria, para que no la tomen a huevo, ¿ya? Hoy día vamos a empezar con educación ciudadana y cuando terminemos educación ciudadana vamos a hacer una actividad súper entretenida que les preparé. Ayer la hice con las de invierno y estuvo súper, súper entretenida. Así que se nos viene en un tiempito más. Lita, una Dígame. pregunta. ¿El material de las clases pasadas está como disponible en algún lado? ¿O algo así? Que había leído que iban a grabar las clases, algo así. Sí, Es que yo no pude asistir a las 2 clases anteriores. sí, están en YouTube. Mira, al final ya. voy a mandar el link del canal, ¿ya? Ya, bacán, gracias. Pero sí están en YouTube, no te preocupes. Entonces voy a presentar pantalla, niños y niñas. Hoy vamos a ver un tema importante y muy contingente, que son los derechos humanos. ¿Saben por mientras voy a presentar pantalla por mientras? Pero por mientras, ¿saben o tienen alguna idea de lo que son los derechos humanos? Y no me digan los derechos de lo humano, porque es obvio. Pero el PP de la clase pasada está en... Creo que lo mandé al WhatsApp, ¿o no? Lo mandé. Son como nuestras prioridades como ser humano, ¿no? Ya, sí. Ah, sí, lo mandé ya. Sí, como dice Maximiliano, va por ahí, ¿ya? Estamos bien encaminados por cómo vamos. Universal y ya. Utilizaste un término súper, súper, súper importante y a mi gusto súper exacto, que es la... Máximo. Ah, ¿pero qué dije? Dije máximo. Dijo Maximiliano, pero no importa, profe. Sigamos. Ah, chuta, perdón, No se pensé que preocupe. dije máximo. Como Ay, que no se preocupe, profe. tuve un flashback de que dijiste máximo, ¿verdad? ¿Ven la pantalla, niños, niñas? Sí, profe. Ya, excelente. Sí. Súper. Entonces, como decía Josué, que usó una palabra súper importante que es la universalidad, ya que lo vamos a ver. Los demás, ¿qué idea o qué saben de los derechos humanos? ¿Qué conocen? Que con solo haber nacido uno ya tiene estos derechos. Ya, súper, 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 súper bien. Eso también va correspondiendo un poco a la universalidad de los derechos humanos, ¿no es cierto? Que cualquier persona, independientemente de que nazca, de en dónde, cuándo, por qué, cómo se llame, color de piel, de ojos de pelo, todo, tenga derechos humanos. La ONU, excelente Daniela, la ONU, ahora lo vamos a ver en qué contexto se creó, es la Organización de los Derechos Humanos, ¿no es cierto? Son inherentes, otro término súper, súper exacto. Con los derechos humanos me acuerdo de la ONU, sí. Inevitable porque la ONU se encarga de hacer respetar los derechos humanos, ¿ya? Lo vamos a ver. Inalienables, interdependientes e imprescriptibles. Excelente. Por lo que veo, tenemos una muy buena noción de lo que son los derechos humanos. Estamos súper, súper bien encaminados. No han dicho nada como que no sea, no. Todo súper bien, súper dentro del concepto, ¿ya? Lo vamos a ver como más teóricamente y bla, 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 bla. Y al final hacer las mismas preguntitas, o sea, hacer las preguntitas que estamos acostumbrados a hacer, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar. ¿A qué son los derechos humanos? ¿No es cierto? Y como aquí algunos estaban hablando, ¿no es cierto? Que son universal, inherente, inalienable, interdependiente e imprescriptibles. Lo vamos a ver ahora. ¿Qué quiere decir cada uno? ¿Ya? Primero, los derechos humanos son inherentes. Creo que lo habían dicho, ¿o no? Sí, son inherentes. Es decir, que ustedes no se pueden quitar los derechos humanos. No es como que un día amanezcan y digan, hoy, qué ganas de hoy no tener derechos humanos. No, no pueden hacer eso. Bajo ninguna circunstancia nadie lo puede hacer. ¿Ya? Protegen nuestra dignidad. Excelente. Súper bien, Trinidad.
protege nuestra dignidad y nuestra integridad como personas, ¿ya? Dentro del mundo en sí. Universales, y aquí era lo que dijeron varias personas, lo dijo Josué, lo quiso decir Trinidad, ¿no es cierto? No lo dijo con el concepto, pero se entiende a lo que se refiere. Universales se refiere a que corresponde a todo el mundo, es decir, cualquier persona, absolutamente cualquiera, con el defecto que ustedes quieran, tiene un derecho humano, ¿ya? Todos, 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 todos. Inalienables, que también lo habían dicho. No pueden ustedes dar sus derechos humanos. No es como un regalito de Navidad que ustedes digan, ¿sabes qué? Mira, no alcancé a comprarte un regalo, pero mira, te regalo mis derechos humanos. No pueden hacer eso. No se los puede dar a nadie, son suyos y nadie más que suyo. ¿Ya? Irrenunciables. Ustedes no pueden, es como parecido a lo inherente, ¿cierto? Que no puede uno renunciar a sus derechos humanos, decir, ya no quiero derechos humanos. ¿Ya? Imprescriptibles, que también lo habían mencionado. Ustedes nacen con derechos humanos y ustedes mueren con derechos humanos, ¿ya? No hay forma de que no sé, a los 40 años ustedes ya no tengan derechos humanos, no da. Ustedes desde que nacen hasta que mueren. Y por último, indivisibles, ¿ya? Esto es más polémico, porque todos los derechos humanos tienen que ser respetados de la misma forma, ¿ya? Si se quiebra un derecho humano, se están quebrando más, porque todos son, como dice Bjolf, no sé cuál es el nombre, todos son interdependientes, ¿ya? Uno se relaciona con el otro. ¿Han visto, por curiosidad, así solo por querer saber, este meme que dice, eres peruano o eres furro? Dame tus derechos humanos. No sé si lo han visto. Sí, de hecho sí parece que, ¿cómo se llama? Ay, no sé cómo se llama la serie, pero es como un señor con lentes, parece. Sí, dame tus derechos humanos, sí lo he visto. No, aquí Jaime dice que no lo ha visto. Bueno, un meme de un tipo estirando la mano y diciendo, eres peruano, dame tus derechos humanos. Ya, ese meme, algunos lo pueden encontrar chistoso, otros no, pero el tema es que eso no se puede hacer. Nadie puede dar tus derechos humanos, quitártelo, porque los derechos humanos se caracterizan por esto. Ya no hay ninguna forma de que falte uno. Daniela dice, una consulta tía, ¿por qué derechos humanos se abrevia DDHH con doble letra? No sé si se entiende. Ya, mira, ya, esto más que nada lenguaje, ya que vamos a salir un poquito de la historia. Porque cuando uno quiere abreviar una sigla que está en plural, se tiene que hacer con la doble letra. Por eso Estados Unidos se escribe EEUU, porque es Estados Unidos en plural. Si fuera Estado Unido, sería EU, ¿ya? O redes sociales, RRSS, redes sociales. Está en plural, por eso se hace con doble letra, ¿ya? Y derecho humano lo mismo. No sé si se entendió ahí. Ya que es una pequeña acotación lingüística. Ya, pero si tienen cualquier duda así y lo puedo contestar, no se pregunten. O sea, no se pregunten, no se preocupen. Pregúntenlo nomás, ¿ya? Ustedes se preguntarán entonces, ya, ok, profe, Carla, Carlita, em, ya existen los derechos humanos, pero ¿quién los garantiza? ¿Quién dice ya, en este país hay derechos humanos? Nada más y nada menos que la Constitución de la República de cada país, ¿ya? El Estado, excelente, la Constitución. Mira, más que el Estado propiamente tal, es la Constitución, ¿ya? El Estado también los debe garantizar, por supuesto, pero la Carta como magna es la Constitución, por ende, esa debe garantizar los derechos humanos. De hecho, en la Constitución actual, en el capítulo 2, artículo 19, se garantizan y se nombran todos los derechos humanos que se garantizan en Chile, ¿ya? El derecho a la vida, la propiedad privada, la educación, vivir en un ambiente sin contaminación, bla, 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 bla. Los vamos a ver en esta diapositiva, ¿ya? O sea, en este PowerPoint. Y por último, los crímenes de lesa humanidad, que no sé si alguien ha escuchado este término, porque es bien mencionado, especialmente cuando se trata de hablar de dictaduras. Sí, se lo he escuchado en una clase de historia. Ya, excelente. Estos crímenes de lesa humanidad son aquellos crímenes que el Estado comete de forma masiva, ¿ya? Por eso le digo que esto pasa en dictaduras, ¿ya? Por ejemplo, en la dictadura del 73, ¿no es cierto? Se cometieron crímenes de lesa humanidad porque fue un genocidio, ¿no es cierto? Se torturó personas, se mató personas, etc, etc, etc. ¿Ya? Y violan directamente los derechos humanos.
La Constitución puede... Uy, esto es una excelente pregunta, Rayen. Es una muy buena pregunta, porque si lo ponemos en disyuntiva, en cierta parte, obviamente lo puede renunciar. Pero, y esto lo vamos a ver ahora, hay países que no han firmado la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces esos países, como por ejemplo los de Medio Oriente, no tienen el deber de que su constitución tenga derechos humanos, no, porque no lo han firmado. En cambio, los que sí han firmado, como en el caso de Chile, sí firmó esa convención, entonces la constitución debe garantizar sus derechos humanos, ¿ya? No debería por la ONU, ¿no? Claro, porque los países que están ligados a la ONU y que firmaron este acuerdo, todo esto, em, tienen el deber de respetar los derechos humanos y si no lo hacen, se toman medidas, ¿ya? No sé si ustedes saben o escucharon que Piñera ahora está en juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No sé si supieron eso. ¿Sí? Buena. Porque Piñera está en juicio por crímenes de lesa humanidad también para el estallido social, ¿ya? Entonces, como Chile está inscrito a los derechos humanos y Piñera era el presidente de Chile, se le está sancionando, ¿ya? ¿Cómo está aquí, niños, niñas, chiquitines, chiquitinas? ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Agarrando el hilo? Qué bueno, ya, súper, súper, súper. Entonces, ahora vamos a ir como a una clase más de historia. A lo mejor esta parte puede ser un poco más fome si ustedes la quieren ver así. Pero lo importante... Ah, Cintia dice, profe, no entendí lo de los crímenes de lesa humanidad. Ya, no te preocupes, mira. Los crímenes de lesa humanidad los comete solamente el Estado, ¿ya? Una persona no puede cometer un crimen de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque estos crímenes se entienden por los estados que cometen crímenes vulnerando los derechos humanos, obviamente, a su pueblo, ¿ya? Por eso se dice que se cometen en dictaduras, ¿ya? Porque el Estado perpetúa estos crímenes vulnerando los derechos humanos hacia las personas, ¿ya? En la dictadura de 1973, por ejemplo, se vulneraron estos derechos humanos contra el pueblo chileno a raíz de las manos del general Pinochet, ¿ya? Por dar un ejemplo, ¿ya? Actualmente podemos dar muchos más ejemplos, pero es por dar uno, ¿ya? No sé si ahora se entendió bien. Si te- Ya, mira, Yasmin nos dice, pero, hola, profe, llegué un poco atrasada, pero ¿qué pasa si uno renuncia a los derechos humanos? O sea, el país. Sanción, la sanción de la ONU es fea. La ONU, vamos a verlo también, la ONU tiene un principio que se llama el principio de autodeterminación de los pueblos. Eso quiere decir que la ONU no puede llegar y meterse a un país. Pero si el país está ligado a los derechos humanos y firmó el Tratado de 1948 y bla, 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 la ONU le da sanciones económicas, ¿ya? Y tiene que pagar el país. Las guerras no entran como crímenes de lesa humanidad. Uy, buena pregunta, buena pregunta. ¿Quién levantó la mano antes de contestar? Dale nomás. Profe, y si, ¿cómo se llaman? Como dijo usted anteriormente, se le sancionan con estas económicas y sigue otra vez así como o sea, siguen violando los derechos humanos del Estado. ¿Qué sanción se puede tomar? ¿Se podría cambiar como el presidente o no? No. Por eso dicen que la ONU es tan como ineficiente, porque la ONU puede ver que se están vulnerando los derechos humanos, pero además de las sanciones económicas y quizás después enjuiciar a los encargados, ¿no es cierto? No pueden como llegar y meterse a un país como a quitar al presidente, a hacer casi un golpe de Estado. No. Por eso, por ejemplo, no se ha hecho en Venezuela, que Venezuela también es evidentemente una dictadura. Por eso la ONU no ha llegado y no ha ido a, no sé, a matar a Maduro, por ejemplo, porque no puede hacer eso, ¿ya? Entonces, no puede... Por ejemplo, acá en Chile estuvieron 17 años vulnerándose los derechos humanos y la ONU así como... Pucha, ya, qué pena. Contestando lo que dice Yasmín, un país no puede renunciar a los derechos humanos si firmó el Tratado de los Derechos Humanos. Si no lo firmó, no tiene el deber de poner derechos humanos, ¿ya? Pero si lo firmó, tiene que tener los derechos humanos garantizados en su constitución o en su carta magna, ¿ya?
Lo que decía Trinidad, si las guerras se consideran crímenes de lesa humanidad, em, sí, se consideran crímenes de lesa humanidad a pesar de todo. ¿Por qué? Porque el país en sí no está atentando contra su pueblo, obviamente, porque, por ejemplo, ya Rusia-Ucrania. Rusia no está atentando contra los mismos rusos, ¿no es cierto? Pero sí está atentando con ciudadanos de otro país, ¿ya? Y lo mismo con Ucrania. Ucrania no está atacando a los ucranianos, sino que está atacando a los rusos, que también son pueblos de otro país, ¿ya? Entonces, según eso, se podría juzgar a los presidentes de Estados Unidos por invasión a Afganistán y otros países por la ONU. Uy, es difícil la pregunta porque, ¿cómo decirlo? Pareciera que uno aquí me tira como la opinión casi. De que se puede juzgar a Estados Unidos, se puede juzgar a Estados Unidos. El tema es que la ONU es de Estados Unidos. Entonces, de ahí a que la ONU sanciona a su propio país, es raro. Por no decir que casi imposible. ¿Ya? Entonces, eso. Como cuando vino la expresidenta de Chile para cuando estaban investigando a Piñera, creo. Sí, sí, cuando estaban investigando a Piñera, acuérdense que estábamos en pleno estallido social y llegaron los de la ONU y el gobierno quería como que todos estuvieran calmaditos, ¿no es cierto? Y bueno, no les salió, pero bueno. Cuando pasó lo de Israel me acuerdo que se apuntó mucho a la ONU que no hacía nada, porque no se podía, que no hacía nada. Porque, insisto, la ONU no puede intervenir como llegar y hacer no sé, meterse a una guerra o hacer cualquier cosa, ¿ya? Además de como las sanciones y intentar como apaciguar la agua, no puede hacer mucho, ¿ya? Porque, insisto, y esto métanselo bien, la ONU como principio tiene la autodeterminación de los pueblos, es decir, que cada estado puede hacer lo que quiera mientras no perjudique los derechos humanos. A la hora de perjudicar los derechos humanos, la ONU tiene solamente que intentar calmar las cosas o en su defecto, si está ligado a la ONU, sanciones, pero más allá de eso no, ¿ya? No sé si alguien aquí sabe lo que pasó después con los soldados nazis. Fueron buscados y juzgados por todo el mundo. Claro, más que por todo el mundo, por la ONU. Fueron sancionados, enjuiciados en el juicio de Umbridge, creo que se llama, no sé, alemán. Entonces, la cosa es que más allá de eso, de enjuiciar a las personas que estaban implicadas, cosas así, no puede llegar y meterse. Por eso lo de Afganistán contra Estados Unidos no pudieron hacer mucho, ¿ya? ¿Se autofuna? Cuénteme, el que levantó la mano, Cintia. Profe, pero por ejemplo la ONU podría, digamos que sancionar o intentar llamar la atención a un país que no está como inscrito en ese tratado, digamos que no es partícipe de la ONU. Sanciones no, llamarle la atención sí. O sea, puede decirle como... Es como, a ver, le voy a poner el ejemplo siguiente. Es como cuando uno tiene que controlar a un niñito chico que no es suyo, ¿ya? Uno no lo puede retar así como fuerte, entre comillas, ¿no es cierto? Porque no, el hijo no es suyo, ¿no es cierto? Pero sí de llamarle la atención y decirle, oye, no hagas eso, ¿ya? Martín, cuéntame. Es como lo de Rusia, ¿o no? Creo que Rusia no es parte de la ONU, pero sí les llamaron como la atención. Exacto, algo así. Y por eso los demás países están sancionando a Rusia, ¿ya? Porque no me acuerdo si Rusia firmó el tratado, creo que no. Creo, profe, que Rusia era encargada de una comisión de la ONU, si mal no me equivoco. Había una comisión de la ONU que quería crear como sancionar a Rusia más fuerte, y como Rusia era el encargado de esta comisión, anuló eso. No, ya me Creo. acordé por qué pasó. Resulta que, bueno, como a lo mejor de conocimiento general, Rusia, bueno, el territorio ruso era antes de la ex Unión Soviética. Y la ex Unión Soviética estaba cuando se crearon los derechos humanos y toda la cuestión. Y como estos derechos humanos se crearon en contexto de Guerra Fría, que también, vamos a ver lo que es la Guerra Fría, pero falta harto para eso. Resulta que la Unión Soviética nunca quiso firmar ese tratado porque venía por parte de Estados Unidos, ¿ya? Y hasta ahora tampoco lo han hecho, así que... eso. A ver, ¿qué más nos dicen? La ONU es la más diplomática, no suele hacer mucha acción según... No, pues no puede hacer mucha acción. Ah, mira, Belén nos pregunta qué es la ONU. Ya, muy bien, teníamos que haber partido por ahí, yo creo.
bueno, la ONU, las siglas de la ONU es Organización de las Naciones Unidas, ¿ya? Em, la ONU, bueno, es una organización, ¿no es cierto?, que vela porque los derechos humanos se respeten en el mundo y bla, 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 ¿ya? Para que todos estos derechos sean respetados, ¿ya? Eso quiere decir la sigla ONU, Daniela. Entonces, ahora vamos a pasar un poco como a la historia de los derechos humanos, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay que entender el contexto en que se van dando estos derechos, ¿ya? La primera generación, que es la que vamos a ver ahora, obviamente no existen los derechos humanos, porque tenemos que entender que la primera generación fue en contexto de Revolución Francesa. Ya, no les vengo a explicar ahora qué es la Revolución Francesa, pero hay que entender una cosa. Cuando se inició la Revolución Francesa y todo esto, lo que buscaba era abolir la monarquía francesa, ya cuando estaba Luis XVI. Y buscaba que existiera una república, ya hacia los Star Wars, una república con parlamentarios, ¿no es cierto?, de diputados, presidente, qué sé yo, ya como un modelo actual. Y con eso se traían diferentes posturas liberales, ¿ya? Y posturas liberales que buscaban derechos civiles, ¿ya? Y esta parte, memorícensela bien, derechos civiles y políticos, ¿ya? Aquí no existe. Esa es la de la María Antonieta, sí, cuando salió con su frasecita icónica de si no tienen harina para hacer pan, hagan pastelitos, po. Súper obvio. Entonces, sí, es de María Antonieta. La gracia de esto es que las personas pudieran participar en la política francesa, ¿ya? Entonces, nuestro principio principal para la organización de estos derechos, y entendámoslo que no son derechos humanos, ya todavía no son derechos humanos. Estos son derechos civiles nomás, derechos civiles, políticos, X. ¿Qué buscaban estos derechos? Primero, el derecho a la vida, ¿ya? Que no te maten porque sí. Derecho a la propiedad privada, ¿ya? Que tú puedas tener tu empresa, tu casa, tu negocio, tu aquí, tu allá. Libertad de prensa, ¿ya? Que no te anden censurando por la vida. Libertad de expresión, ¿no es cierto? Que tú puedas hablar lo que se te ocurra. Libertad de reunión, andar por donde tú quieras. Y libertad de culto, practicar la libertad, o sea, la religión que tú quieras, ¿ya? Ya, vamos a llegar ahí, Ryan. Súper bien, súper bien. Y lo icónico de... Déjenme aceptar a alguien. Lo icónico de estos derechos civiles, ¿no es cierto?, es la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789. Ahora, ¿qué le ven de particular a esto? Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. ¿No le ven nada como... como algo que le haga vueltita? Dice del hombre nomás, no dice como de todas las personas. Que supongo que las mujeres quizás no se tomaron en cuenta. Uy, a ver, vamos levantando la mano. ¿Quién levantó la mano primero? No me sale aquí. Dale, Daniela, a ver. Que una vez, a propósito de eso, vi un video de una feminista que decía que hablaba de que las mujeres con el feminismo no buscaban, se decía mucho que buscaban la igualdad, pero en realidad es un término para facilitarlo, porque en realidad no buscan la igualdad, porque la igualdad viene de justamente la Revolución Francesa, pero es entendida de hombres. Súper bien, ya. Vamos por parte, calmémonos. Ya, como dicen aquí primero en el chat, exacto, y como dijo, creo que fue Josué o Benjamín, no caché quién fue. Excelente, son la creación del hombre. Por ende, como dice Martina, no considera a los esclavos y a las mujeres, ¿ya? ¿Quiénes se consideran hombre en este proceso? Serán como en Grecia, que eran con unas ciertas especificaciones. Burgueses blancos. Ya, súper, burgueses y blancos, ¿ya? ¿El loco era pobre? No sirve. ¿El loco era negro? No, tampoco sirve. ¿Qué sé yo? X. La cosa tenía que ser burgués, tenía que tener plata y ser blanco, ¿ya? Y bueno, y ahí se considera ciudadano. Ah, mira, lo que hice Mané es más que nada como el voto censitario. Y sí, algo así, pero con la ciudadanía, ¿ya? Como tipo que
ciertas personas se consideran ciudadanos o no. Terratenientes también, es súper bien. Y a lo que estaba diciendo Daniela, creo que fue, respecto a la mujer, eso es cierto. De hecho, el feminismo empezó siendo sumamente burgués, ¿ya? Porque las mujeres burguesas tenían los estudios para poder enseñarle a las proletarias, porque las proletarias no tenían ni tiempo ni educación para poder aprender, ¿ya? Entonces, claro, pues, lo que siempre buscó el feminismo fue la liberación de la mujer en la sociedad, pero para como acotarlo un poco y hacerlo como mejor, decían como la igualdad, ¿ya? ¿Cómo vamos hasta aquí con la primera generación? Chiquitines, chiquitinas. Tiquitaca. Ya, súper, súper, súper bien. Entonces vamos a pasar a los de segunda generación. Ya son 3, no se espanten, son 3 nomás. Entonces tenemos la segunda generación. Esta segunda generación... Ah, no, espere. Ya, perdón. Ya, por mientras le voy a dar contexto. Esta segunda generación empezó ya más por el siglo XIX, ¿ya? Es decir, los 1800 para adelante. ¿Qué pasó en los 1800? ¿Ya? Porque nosotros aquí estamos en el siglo XVII, ¿ya? O sea, miento, XVI. En los 1700, ¿no es cierto? Con la Revolución Francesa. Bueno, ahora pasamos al siglo XIX, en donde empiezan a salir y la gente empieza a darse cuenta de las desigualdades sociales. Y ahora sí. La revolución, exacto. Aquí empiezan filosofías como la filosofía comunista, anarquista, la doctrina social de la Iglesia. Aparecen estas diversas doctrinas y diversos pensamientos que cuestionan la sociedad de ese momento, ¿ya? Exacto. Sale Marx, la ilustración influye, como no te imaginas. De hecho, este siglo... Ah, no, al pasado fue el siglo XVIII. Este siglo XIX está muy influido por la ilustración, ya súper, súper influido. Y como dice la Piolf, excelente, empieza con la revolución industrial, ¿ya? ¿Qué pasa? Bueno, esto también lo vamos a ver a profundidad cuando veamos revolución industrial propiamente tal. Pero con la revolución industrial, la gente se empezó a dar cuenta la desigualdad que había en el mundo, ¿ya? ¿Por qué? Porque explotaban a los trabajadores, no les pagaban bien, o en su defecto no les pagaban, los trataban pésimo, no tenían ningún tipo de derecho, bla, 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 bla. Entonces, estos derechos, que tampoco son derechos humanos todavía, los derechos humanos nacen recién en la tercera generación, estos derechos corresponden a los derechos económicos, sociales y culturales, ¿ya? Es decir, que uno pueda tener derechos laborales, por ejemplo, o derechos básicos como la educación, la salud, etc. ¿Ya? Y aquí el principio fundante, el anterior era la libertad, ¿no es cierto? Que la gente pudiera participar en la política. Bueno, aquí es que las personas sean no iguales, pero que tengan, no sé, una forma mínima de vivir, ¿no es cierto? Como tipo, oye, no porque no tenéis para pagarte un doctor te mueras, ¿ya? Entonces, como decía Daniela, aquí influye mucho, por ejemplo, el marxismo, ya Karl Marx con el comunismo, ¿no es cierto? El anarquismo con diversos autores y la doctrina social de la Iglesia. Esta en particular se refiere a la separación del Estado y la Iglesia, ya porque la Iglesia todavía sigue influyendo harto. ¿Se podría relacionar con la búsqueda de dignidad? Claro, absolutamente, absolutamente, porque algo mínimo para defender la vida humana es la dignidad y la igualdad, ¿no es cierto? De que cualquier persona pueda acceder a salud, por ejemplo. Que, como dije recién, que no porque, no sé, te quebraste un pie te vayas a morir porque no puedes acceder a un doctor, ¿ya? Y los derechos que se otorgan después de todo este merequetengue es la educación, 1, la salud, la vivienda, al descanso y a la cultura. Al descanso, ¿por qué? Porque en este tiempo, cuando en la Revolución Francesa no, o sea, la Revolución Industrial no podían descansar los trabajadores. Cuéntame, Ryan. Este principio, cuando estaba ocurriendo, creándose, estaba en Chile, porque por lo que sé, la primera ley del trabajo fue la ley de la silla, del descanso, pero esto fue mucho después de esto, ¿no?
súper bien. De hecho, me diste el paso para hablar de eso. Así que muchas gracias. Buenísima. Excelente, súper, súper bien. Es muy importante lo que dice Ryan porque es muy cierto. Esto se está dando en Europa, más específicamente en Alemania. ¿Ya? Recordemos que Marx era alemán. Em, Imagínense, empezando en Europa esto, Chile está como a 100 años de diferencia, ¿ya? Y como dice Ryan, la primera ley chilena fue la ley de la silla en 1907. Imagínense. Y nosotros aquí estamos hablando de 1840. O sea, casi un poquito menos de 100 años después llegó esto a Chile, ¿ya? Y recién, yo me atrevería a decir recién que a finales del siglo XX se instaló bien. Bien, como entre comillas bien, ¿ya? Em, bueno, un presidente que respetó mucho esto fue Pedro Aguirre Cerda, ¿ya? Con su economía socialdemócrata. Pero como dice Ryan, sí, esto estaba pasando en Europa, ¿ya? Para que llegara a Chile no faltaba todavía. Hay una película que habla sobre la revolución industrial del trabajo, la condena, el terrorismo y la mala trata de los trabajadores. Claro, se llama... Ah, ya, mira, interesante, para que los demás lo vean. Ya, súper interesante. Si no me equivoco, esa película no es la que se llama Subterra, algo así. O tenía un nombre parecido. Es que cuando estaba como en primero medio también vimos una película relacionada con esos temas. Mira, te mentiría si te dijera como que sé si es esa, pero algo la vi a como súper, la vi como apuradita, por decirlo así, entonces como que no le presté mucha atención del mundo, ¿ya? Pero si quieren verla igual pueden echarle un ojito, ¿ya? Subterra es como la versión chilena de la película que dice La Piojo. Es la versión chilena de lo que pasaba acá en Lota sobre... Sí, esa. Es como la versión chilena de lo que pasaba, lo mismo, pero en Chile muchos años después. Ya. Y Ok, también bueno. decir que Subterra es un libro, que se va a hacer película después. Ya, mira, igual la podríamos comentar un día, la voy a ver, la voy a tener anotadita por ahí, cuando tenga tiempo, la voy a ver. Les prometo que la voy a ver y la vamos a comentar, ¿ya? Mira, de aquí a que lleguemos a la historia de Chile, la vamos a comentar, ¿ya? Y no estamos de hecho, ¿saben de cuándo estamos? Estamos con Manuel Bulnes. Estamos, unos cuantos años antes de Balmaceda. Así que, ya, qué bueno que lo estén... Cintia, cuéntame. Profe, tal como en la generación anterior habían ciertas exclusiones de estos derechos, aquí igual se excluían a los hombres, digamos, pobres o negros y a las mujeres, ¿o no? No, aquí precisamente no. O sea, a las mujeres se les sigue excluyendo. De hecho, nosotras junto a la comunidad LGTBIQ+, somos como las últimas personas que se acuerdan, ¿ya? Pero aquí nace más la preocupación por los proletarios, ¿ya? Los proletarios, la gente que trabaja, ¿ya? Los trabajadores. Marx en especial se preocupa mucho de ello y por eso él plantea así como, no, pero tiene que existir derechos laborales porque los trabajadores no tienen que estar muriéndose por trabajar, ¿no es cierto? Tienen que tener una estabilidad laboral mínima, ¿ya? Se preocupan de los trabajadores, ¿ya? Algo habrán hecho por la historia de Chile. Es una muy buena serie. Igual sí podríamos comentarlo algún día. Los últimos serán los mejores, dicen por ahí. Así dicen. ¿Cómo vamos hasta aquí, niños, niñas? Qué bueno que estén relacionando esto con película, con cosas que hayan visto súper, súper bien. Esa es la gracia, ¿ya? Para que lo vayamos entendiendo bien. ¿Cómo vamos hasta aquí? Ya, qué bueno que está yendo bien. Em, Ya, entonces pasamos a la última generación, ya que es desde 1948 hasta ahora, la actualidad. Ahora ya right now. ¿Qué pasa con esta tercera generación? Bueno, ustedes saben, supongo, qué es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Cuántos derechos se vulneraron, qué es lo que pasó con Hitler, bueno, no solo con Hitler, en realidad con tanto como Stalin, Mussolini, las persecuciones, ¿no es cierto? Bla, 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 bla. Se entró en como conciencia de que algo había que hacer para que no volviera a pasar, ¿ya? Entonces, lo que hicieron fue, bueno, Estados Unidos, ¿no es cierto?, cuando ganó la guerra, hacer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya?
Exacto, Trinidad, surge la ONU, ¿ya? La Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué pasa con esta tercera generación? Está buscando principalmente como la paz en el mundo, ¿ya? Como intentar buscar esta paz en el mundo, de que no se estén agarrando a guate a cada rato, de que ya no haya más guerra en su posible, y si las hay, intentar evitarlas. Cuéntame, Benjamín. Y la versión anterior de la ONU, profe, que después de la Primera Guerra Mundial hubo una, pero duró el poco tiempo que duró la entreguerras. Ya, súper bien. ¿Quién la inició? Ya, qué bueno que alguien lo preguntó. Menos mal que alguien se acordó del Tratado de Versalles de 1919, un tratado bien particular a mi gusto, porque, a ver, si ustedes creen que la ONU es mala, créanme que el Tratado de Versalles era peor. O sea, primero, el Tratado de Versalles tenía muchos problemas, partiendo porque le culpó de la guerra a alguien que no tenía la culpa. Culparon a Alemania cuando Alemania no empezó la guerra. Y como que la agarraron con Alemania y nadie más lo soltó. Cuéntame, Daniela. Y justamente una de las causas como acumulativa de la Segunda Guerra Mundial fue el mismo Tratado de Versalles, porque como que le creó un sentimiento de frustración muy grande a Alemania. Y de hecho se aprovechó Hitler, como del sentimiento nacionalista frustrado de los alemanes. Súper bien. Excelente, claro, es por eso. Porque, bueno, en la Primera Guerra Mundial, el que comenzó la guerra fue Austria-Hungría. Bueno, con Serbia también, pero no la empezó Alemania. Entonces, claro, como que la salida fácil fue agarrarla con Alemania, y Alemania, como dice Daniela, súper asertivamente, Daniela fue quien lo dijo, ¿cierto? Sí. Agarró esa ira más encima con todas las sanciones que le metieron. O sea, no lo dejaban tener militares, ni armas, tenían que estar controlados, pagarle no sé cuánto país. Y si no pagaban, le tomaban sus mineras. Como que los expropiaban, por decirlo así. Entonces, claro, a ver, no estoy justificando lo que hizo Alemania, ojo, pero sí hay que admitir y ser crítico en que el Tratado de Versalles fue muy injusto. Ya fue muy, muy injusto en ese sentido, por lo menos, ¿ya? El hecho no fue politizar en este tema de Rusia y Ucrania porque fue justamente para evitar eso. Claro, la ONU, bueno, igual hay que entender que la ONU no podía hacer mucho, ya tampoco. Se le viene el imperio austrohúngaro, no había quien culpar. Es que ese es el otro tema, po. Se podría haber hecho más cosas que culpar tanto a Alemania, ¿ya? Porque al fin y al cabo igual todos los países tenían culpa, ¿para qué estamos con cosas? Me jugué de ir. Oiga, profe, Dígame. en el segundo principio, ¿qué hecho histórico pasó? Porque mire, en el tercero está la Segunda Guerra Mundial, en el primero la Revolución Francesa y en el segundo... Ya, en el segundo, súper bien. En el segundo, principalmente, las doctrinas que nacieron, ¿ya? El marxismo, el anarquismo y la doctrina social de la Iglesia. Con el nacimiento de esas doctrinas nació ese como afán de querer generar estos derechos, ¿ya? No es como que haya una declaración marxista de derechos cívicos, no existe eso. Y como dice la Piol, sí, o sea, se agarraron con Alemania porque era la solución más fácil y porque Alemania fue el país que quedó más destrozado, ¿ya? Pero bueno, Alemania la verdad tiene una historia bastante penosa con las guerras, pero bueno, ¿quién somos nosotros para juzgar, no? Entonces, volviendo al tema, tenemos aquí el principio de paz, ¿no es cierto?, de querer construir como mundo un mundo mejor, ¿ya? Por eso existe el principio de solidaridad, ¿ya? Entonces aquí nacen los respetos, por ejemplo, como a las minorías sexuales, minorías de transgénero, etcétera, ¿ya? Ayer les dije algo a los de invierno que quedaron súper locos, súper locos. Muchas personas creen que cuando uno se refiere a minorías, ya está bien, se refieren a minorías sexuales, minoría étnica y todo lo que quieran, pero muchas personas que creen que las minorías somos también las mujeres. Y no sé si ustedes sabían, pero las mujeres somos 56% de la población mundial. Entonces, considerarlo minoría, no sé si han escuchado cuando dicen como, ay, las minorías, por ejemplo, las mujeres. Es que yo creo que es como la costumbre histórica de rebajar el género. Porque siempre, relativamente siempre fue así. Ahora ya no, ya cambiaron las cosas, pero antes no. Claro.
Eso es lo que pasa. Y los de invierno quedaron así como súper, wow, no lo había pensado de esa forma. Por eso se los comento, ¿ya? Y se los comento porque todas las minorías, lamentablemente, son discriminadas, ¿ya? De alguna u otra forma. Todas las personas, bueno, yo no pertenezco a la comunidad, pero sé que todas las personas de la comunidad LGTBIQ+, son discriminadas por la razón que sea. La minoría étnica, ¿no es cierto? Pero, si bien todas las minorías son discriminadas, no toda la discriminación va hacia las minorías, ¿ya? Porque también se nos discriminan a las mujeres. Entonces también se entrega los derechos a los pueblos originarios, ¿no es cierto? En muchos países se está reconociendo a los pueblos originarios como estado aparte, ¿no es cierto? Y se tiene en consideración el cuidado del medio ambiente, ¿ya? ¿Han visto ¿cómo se llaman? Los 17, las 17 metas de la ONU? No. ¿No? Bueno, la vamos a ver en 2 clases más. La estoy adelantando. Pero esas 17 metas son para como lograr un mundo mejor de aquí al 2030. ¿Ya? Sí, ya Daniela lo vio. Eso también se nace con esto. ¿Ya? Y bueno, obviamente el suceso histórico es la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no es cierto? En 1948, Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Hasta ahora esos son los procesos como históricos de los derechos humanos. ¿Ya? No sé si se entendió aquí cómo vamos hasta aquí, chicos, chicas, chiquitines, chiquitinas. Está claro. Bien, ya, súper, súper, súper. Entonces, vamos a pasar a este tema bien interesante y necesito que presten harta atención porque esto de alguna u otra forma siempre lo preguntan, ¿ya? A lo mejor no preguntan así como, ¿qué es el estado de asamblea? No preguntan eso así tan obvio. Pero, de repente, por ejemplo, el año pasado lo mencionaron creo que el estado de sitio. Lo mencionaron así como, en Chile pasó un proceso de X cosa, en donde X tal cosa pasó, y se declaró estado de sitio, bla, 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 bla. Entonces, si uno no entendía lo que era el estado de sitio, a lo mejor iba a contestar mal la pregunta, ¿ya? Vamos a ver lo que son los estados de excepción, ¿ya? ¿Alguna vez han escuchado este término? ¿O les ha sonado por ahí retumbado en la cabeza en lo más profundo del inconsciente? Son estados que su nombre dice son excepcionales para momentos en específicos de un momento de un país. Súper bien, súper, súper, súper bien. Al estallido social hubo estado de excepción, creo, o algo así. Me acuerdo que hubo un estado bien raro. Para la pandemia igual. Para el terremoto también hubo estado de catástrofe. Y yo creo que el estado de catástrofe es el que más se utiliza, porque cuando hay inundación en el norte se llama mucho a ese. Bien, 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 bien. De hecho, no tengo nada más que agregar porque está súper bien. Entonces, me hiciste la diapositiva. Como dice el compañero acá, los estados de excepción son estados que son de excepción, obviamente, pero por alguna circunstancia en específico que pasa en el país, ¿ya? Los estados de excepción, por ejemplo, no es como que el presidente un día se levante y diga, ¡ay, está bonito el día para hacer un estado de excepción! No, tiene que estar pasando algo, ¿ya? Y estos estados de excepción vulneran los derechos humanos, ¿ya? Principalmente, obviamente, por ejemplo, no van a vulnerar el derecho a la vida y te van a llegar y matar, no. Pero, por ejemplo, la libre reunión, ¿no es cierto? El libre tránsito, etcétera, ¿ya? ¿Cuándo es que sacan a los militares a la calle? No me acuerdo cuál era qué tipo de estado. En todos. Mira. ¿En todos? Ya. Pensé que era en un específico. Excepto en el estado de emergencia, pero ese es discutible, ¿ya? Pero en la catástrofe, asamblea y sitio, en esos 3 los sacan sí o sí, ¿ya? La migración del norte para la macrozona del sur. Sí, como dice Rena, bueno, esto igual si lo quieren ver a más profundidad está en la Constitución, ¿ya? Pero así como bien a lo superficial, ¿no es cierto? La Constitución establece que, si no mal recuerdo, son 3 meses en el que el estado de excepción sí, son 90 días. El estado de excepción puede estar vigente. Al pasar los 90 días, si el presidente, bueno, esto también, el presidente es el único que puede declarar estado de excepción, ¿ya? Entonces, si el presidente quiere renovarlo, tiene que pedirle el permiso al Congreso. Si el Congreso le dice, no lo puede renovar, ¿ya? El perrito, sí, que la estaban ladrando afuera y salió a ladrar. Sí, y el 17 tiene que aprobar por las cámaras,
Ya, súper bien. Entonces vamos a ver uno por uno, ¿ya? Primero, el estado de asamblea. Básicamente, guerra con otro país, ¿ya? Si, pónganse ustedes mañana, Bolivia le declara la guerra a Chile por el mar, Chile va a entrar en un estado de asamblea, ¿ya? Y salen obviamente ahí los militares a pelear, a agarrarse a guate, ¿no es cierto? Pium, pium, pam, pam, pum, pum. Con el otro país, ¿ya? Estado de catástrofe. Y que aquí estaban mencionando el terremoto del 2010. ¿Ustedes saben por qué se declaró estado de catástrofe? Porque a mí, la verdad, cuando lo supe, me dio un poco de risa por qué se declaró. No sé si alguien sabe aquí por qué. A ver, cuente, profe. No sé, porque quedó la embarrada, ¿o no? Ah, porque se cayeron como muchas construcciones, yo creo, y las inundaciones igual. Aquí, por ejemplo, en Talcahuano, quedó todo inundado. No fue como eso. Porque No, hubieron saqueos. ahí está. No sé quién lo Está ha dicho. leyendo la definición. Ya, ¿qué onda? Ya, Ya. les cuento el cagüín, no se preocupen, les cuento el cagüín. Resulta que el terremoto del 2010, como ustedes saben, se cortó la luz, que ahora más embarrada en Chile, no había por dónde pisar. Y los delincuentes, ¿no es cierto?, personas que roban, aprovecharon esta oportunidad y dijeron, guau, esta es la mía, la hago de oro aquí. Agarraron papa y empezaron a robar, pero a robar masivamente. Onda, como que se metían 20 locos en una casa a robar y les sacaban todo. Entonces, el Estado, al ver esto, que estaban como robando masivamente, dijeron ya, estado de catástrofe. Pero no por la embarra que quedó, ojo, no por eso, sino que porque estaban robando. Ya. ¿Y a quién te levantaste la mano? Bárbara, cuéntame. Pero ahí, al ser, ¿cómo se llama? Quebrantamiento del orden público por desastre natural, en realidad no está correcto declarar estado de catástrofe por los saqueos, pues, sino debiera haber sido por el tsunami o por el terremoto que haya habido, ¿no? Es que mira, precisamente así como estado de catástrofe como por terremoto, no se puede declarar, ¿ya? Lo que pasa es que cuando se declara el estado de catástrofe es porque algún suceso natural hizo que las personas se alteraran, ¿ya? Y empezaron a hacer cosas. Entonces, como las personas empezaron a robar, se consideró eso un quebrantamiento del orden público, ¿ya? ¿Y por qué? Por el terremoto y porque estaba quedando la embarrada, porque agarraron papas, ¿ya? Entonces, por eso sí está bien como declarado el estado de catástrofe, ¿ya? Porque no es solamente el desastre natural, sino que lo que provocan las personas, ¿ya? Y sí, la idea de la historia es verla como un chiste. Y cuando lleguemos a historia tanto mundial como de Chile, aquí la vamos a contar como un cagüín, ¿ya? Así que no se preocupen. Entonces, ya. Súper bien, Cristian, porque ahora vamos a llegar al estado de emergencia y al estado de sitio, ¿ya? Antes de ir para allá, ¿Mm? esta pedida de los gobernadores del estado de catástrofe en el norte por las inundaciones y eso, ¿es viable? Según lo que decimos en las definiciones por el quebrantamiento del orden público, ¿no debería ser viable un estado de catástrofe en el norte por el invierno altiplánico? Ya, mira. Resulta que, como les mencionaba, era como las consecuencias que se forman con los desastres naturales, propiamente tal. ¿Ya? Entonces, no siempre se respeta este tema del quebrantamiento del orden público. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, específicamente del norte, con los aluviones, por ejemplo, con las inundaciones, todo esto. Bueno, en el sur también. Lo que se hace es que se declara este estado de catástrofe para que las personas no se arriesguen, ¿ya? Porque entendamos, por ejemplo, un aluvión que es como bastante peligroso, la verdad, o sea, no es menor, ¿ya? O un tsunami, no es como menor, ¿ya? Entonces, para que las personas no salgan innecesariamente, declaran este estado, ¿ya? No. ¿Alguien me va a hablar? Hable nomás. No, siga así, le puedo preguntar después, tranquila. Ah, ya. No se puede poner en estado de catástrofe por el calentamiento global porque no es un suceso repentino, ¿ya? No es como un terremoto que ahora mismo se podría poner a terremotear si la Tierra quisiera, pero, o no sé, por una lluvia masiva, qué sé yo, la explosión de un volcán,
En cambio, el cambio climático es algo progresivo y que ha estado durante mucho tiempo. Entonces, declarar los estados de catástrofe no tendría sentido. ¿Ya? Ahora sí, el que hablar. Y, profe, ¿Mm? en todos estos estados de excepción, me imagino, por ejemplo, de sitios, cuando estaba por el Estado social, teníamos un toque de queda. Todos tienen lo mismo, toque de queda, en restricción de movilidad y cosas así. Mm. Claro, O, todos tienen como base, por ejemplo, el toque de queda, como base, así todos, sin ninguna excepción lo tienen, ¿ya? Pero hay otros que quebrantan más los derechos humanos que otros, ¿ya? Por ejemplo, en esta asamblea tú no puedes salir del país, en muchos casos, ¿ya? Por ejemplo, en Ucrania no pueden salir del país los hombres. ¿Por qué? no, sí, Porque, te llaman para la guerra. claro, entonces hay, en cierto sentido, en algunos se quebrantan más los derechos humanos que otros, pero todos como base tienen, por ejemplo, el toque de queda, ¿ya? Y ahora vamos a pasar a la diferencia entre el estado de emergencia y el estado de sitio. Y les pido por favor atención porque son muy fáciles de confundir, ¿ya? De hecho, yo también me he confundido en algún momento de mi vida. El estado de emergencia, entiéndanlo como una alteración al orden público, pero no es tanto, ya es como está ahí, regular. Por ejemplo, si las manifestaciones feministas se hubiesen alargado por días, pónganse ustedes, sería un estado de emergencia, porque las manifestaciones feministas sí son una alteración al orden público, pero no son graves, ¿ya? No pasa más allá. En cambio, el estado de sitio es cuando ya es grave la situación, es incontrolable. Como lo que pasó para el estallido social, que estaban quemando metros, que estaban quemando micros, que no se podía salir, que acá caía, que la cacha la espalda, la pata de la guagua. Cuando ya es grave, ahí se declara estado de sitio. Pero cuando esa alteración al orden público regular, ahí piola, ¿está bien? Es estado de emergencia. Exacto, por eso se declaró toque de queda. Y se declaró estado de sitio, no se declaró estado de emergencia. ¿Ya? Em, bueno, igual lo que veamos como alteración grave o no grave es como a veces medio subjetivo, pero la base de eso es entender que mientras más destrozo hay, es más grave. ¿Ya? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando hay abuso de fuerza en estos estados? Por ejemplo, en el estadio. Ya, súper, súper, súper buena. De hecho, lo vamos a ver, creo que en la siguiente, digamos. No. Ah, yo pensé que era en la siguiente. Em, ay. Cuando la fuerza policial abusa de esto, tiene un nombre, se llama uso de coerción. ¿Ya? ¿Coerción creo que se llama? Ahí está en el siguiente PowerPoint, no me acuerdo bien ahora el término. Pero la fuerza policial o la fuerza militar no puede, por derecho humano y por respeto a la ley, bla, 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 excederse con esta fuerza, ya tiene un límite. Y tiene que usar ciertos criterios. Por ejemplo, si el policía está en riesgo de vida o muerte, ahí sí recién puede a lo mejor atentar contra la vida de la otra persona. Pero en caso de manifestaciones, por ejemplo, no puede hacer hasta cierto daño. ¿Ya? ¿Y cuál sería un ejemplo de estado de emergencia? Buena pregunta. Mira, cuando empezó el estallido social, primero se declaró estado de emergencia. No sé si se acuerdan. Se declaró como por 2 semanas. Y para el 18 de octubre, ahí se declaró estado de sitio. O no, para el 18, como para a 3 días después. Ahí se declaró recién estado de sitio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque primero la cuestión no empezó suavecita, pero empezó un poco mal alterada. No- Cuéntame, Bárbara. Cuando empezó el estallido social, habían declarado estado de emergencia por las manifestaciones que duraron duraban todo el día. Entonces, al ver los destrozos en las calles, todo eso, pero cuando ya empezaron a quemar los metros y quemaron muchas estaciones de metro en Santiago y duraban como toda la noche, ahí ya declararon el estado de sitio. Mira, ahí Bárbara te contestó la pregunta. Cuando era muy masivo, así Sí. que duraba harto, o sea, mucho tiempo. Claro. Entonces, como dice Bárbara, la cuestión primero empezó, o sea, no suavecita, pero empezó no tan grave, ¿ya? Por ejemplo, con saltarse los torniquetes, ¿no es cierto? Las manifestaciones estudiantiles, bla, 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 y ya no empezó tan grave, pero el suceso como que detonó el estado de sitio para que se declarara fue la quema de los metros, ya que se quemaron no sé cuántas estaciones. De hecho, yo vivo cerca del metro Trinidad y fue, ¿cuándo?
para el principio de la pandemia. No, miento, como como en septiembre del 2020 recién se arregló. ¿Qué estado tuvimos durante la pandemia? Al principio de la pandemia creo que estuvimos en estado de catástrofe, porque era una pandemia, era como, no un desastre natural propiamente tal, pero era algo como externo a nosotros, ¿ya? Era una enfermedad masiva, entonces se declaraba estado de catástrofe. De hecho, no sé si se acuerdan que como que no se podía salir de noche. Y todo el mundo decía, oye, pero el COVID funciona igual de noche. No es como que el COVID diga, ya voy a dormir. No, no funciona así. Sí me acuerdo que los supermercados estaban, por lo menos acá en Concepción estaba la Marina resguardando los supermercados, el toque de queda y todo eso. Claro. Entonces, no, bueno, la gente que fue bien criticado el estado de catástrofe, pero no duró tanto, creo que duró como 6 meses máximo. Después ya lo quitaron. Nada, un tiempo pequeño, 6 meses. Sí, porque después no tenía sentido, pues si el COVID funcionaba de noche igual. Entonces, y ahí obviamente con el estado de catástrofe las personas no podían, por ejemplo, salir, ¿no es cierto? Ahí estaban las cuarentenas, que aquí y que allá. Harta polémica. ¿Cómo te aquí con los... alguien quería preguntar algo. Dime, Bárbara, te escucho. ¿Cómo se llama esto? ¿Cuántas veces se puede alargar un estado algún estado de estos? Y si se pueden poner más de uno al mismo tiempo, así como, por ejemplo, el de emergencia, o sea, el de catástrofe, no, el de emergencia y el de sitio. Ya, mira, buena pregunta. El estado cuando el presidente lo declara, con las justificaciones que tiene que declararlo, porque insisto, no puede declararlo porque se levantó de mala, dura 3 meses y si quiere postergarlo, tiene que consultar con el Congreso, ¿ya? Si el Congreso lo aprueba y después pasan otros 3 meses más, tiene que seguir aprobándolo con el Congreso hasta 1 año, ¿ya? Creo que no puede pasar de 1 año. Creo, excepto que sea, por ejemplo, estado de asamblea, que la guerra dure, no sé, pues, póngase 3 años, ahí a lo mejor se puede. Tiene que siempre depender de por qué se está haciendo, ¿ya? Siempre tiene que ver del contexto en el cual se desenvuelve el estado de excepción, ¿ya? Porque si bien esta es como una definición, siempre tiene que saber qué está pasando, ¿ya? Pero tiene que estar renovándolo con el Congreso. No sé si ahí se explica. Ya. Entonces, ¿cómo estamos aquí con los estados de excepción? Ya, súper. Súper, súper bien. Entonces va a pasar a la última diapositiva de derechos humanos. Y esta diapositiva, yo pensé que en esta tenía los ¿cómo se llama? Los del artículo de la Constitución, pero me acordé que es la próxima diapo, ¿ya? O sea, el próximo Power. Pero puse esta en particular porque me interesa que usted, bueno, aparte de hacer estas clases, obviamente, para preparar la PAES, todo esto, igual me interesa que sean gente consciente, crítica y que sepan sus derechos, pues al fin y al cabo, porque nadie los puede pasar a vulnerar. Y nadie los va a pasar a vulnerar si ustedes saben sus derechos, ¿ya? Entonces, por eso quise enfocarme aquí con algo tan simple como el consumir cosas, ¿ya? Estoy segura que más de alguna vez alguien nos ha estafado, no ha llegado mal a una cosa y nos ponen millones de problemas. Así que por eso hice hincapié aquí. Primero, ustedes como consumidores, ¿no es cierto? Consumidoras tienen derechos y deberes, ¿ya? Obviamente, los deberes, ¿no es cierto? Ya. Informarse, cotizar, ¿no es cierto? Ver el precio más barato, obviamente. Tener un consumo responsable, no consumir de más, ¿no es cierto? O intentar ser lo más sostenible posible. Y no endeudarse. Ya yo creo que esto lo tenemos claro. Le quiero preguntar a alguien aquí, ¿alguna vez los han estafado? ¿O alguien o alguna empresa le ha llegado con alguna excusa de que, ay, que como el producto está malo no se puede cambiar por tal cosa? ¿O le han metido problemas por querer cambiar o que les devuelvan el dinero, etcétera? ¿Sí? Ya. O sea, iba a decir súper, pero en verdad no está buena esa situación, así que no les puedo decir eso. Pero, si ustedes como que parafrasean estas cosas, pueden llegar a un acuerdo con la empresa.
Sí, son re jodidos con la evolución del dinero, súper. La típica para que te lo den al tiro, decir que vas al CERNAC. Y se asustan al tiro. Claro. El CERNAC son súper cuáticos cuando pillan un caso como más específico, ¿ya? Y si ustedes quieren como joderse a alguien o sea, a un emprendimiento que lo estafó, denúncienlo con servicio de puesto interno, ¿ya? Porque eso sí que son problemas, ¿ya? No les recomiendo jamás en la vida meterse con servicio de puesto interno. Como no entregan boleta y te están vendiendo las cosas con el IVA, es un defraudador fisco. Claro. Insisto, las sanciones de servicio de puesto interno no son para nada menor, se los prometo. No porque me haya pasado a mí, pero tengo gente que le ha pasado y créanme que se le arruinó prácticamente la vida. Porque como las pymes no te pasan boleta muchas veces, no le están pagando los impuestos. Pero como las sanciones van para quién, para los emprendedores o para los consumidores. ¿No entendí eso? No, mira, bueno, esto lo estaba haciendo como una acotación. Cuando uno hace una denuncia al servicio de impuestos internos porque no te entregaron boleta, cuando no te entregan boletas significa que esa pyme, esa empresa no paga IVA, ¿ya? Y el IVA es un impuesto, como lo vimos en economía, ¿no es cierto? Y el Servicio de Impuesto Interno se encarga de recaudar todas estas cuestiones, el IVA, todos los impuestos posibles. Entonces, cuando se enteran que alguien no está pagando el IVA, no, de verdad, meterse con el diablo es más fácil. Les juro que pelear con el diablo es más fácil que meterse con él, sí. Ya, pero eso era como una acotación aparte. Primero, ¿cuáles son sus derechos? 1, ustedes pueden elegir el producto que quieran, ¿ya? No es muy difícil, ¿ya? 2, si ustedes tienen un producto, no sé, compraron una polera que les quedó chica, les quedó grande, o no les gustó, o salió malo, llegó malo, qué sé yo, ustedes tienen mínimo 10 días posterior a la compra. Hay retails que tienen, no sé, 3 meses para cambiarlo, o tienen un mes, etcétera, pero mínimo son 10 días, ¿ya? En su defecto, si ustedes quieren recibir la plata, ¿no es cierto? También tienen 3 meses para eso, ¿ya? ¿Les van a meter atado? Probablemente. Mucho también, pero si ustedes tienen que hinchar ahí para que lo hagan porque es su derecho, ¿ya? Cuéntame, Belén, ¿qué pasa? ¿Se escucha? ¿Sí? Es que en las pymes, cuando, por ejemplo, ya en las pymes de Instagram, dicen como que sin devoluciones. Entonces, por ejemplo, si a mí compré una polera y no me gustó, no puedo devolverla. Entonces, ¿cómo es eso? Ya, mira, súper buena pregunta. En teoría, legalmente no se puede hacer eso, ¿ya? Porque ustedes como consumidores tienen derecho a cambiarlo o a que les devuelvan el dinero, ¿ya? Pero el tema es que como las pymes no pagan impuestos y muchas pymes no son legales, o sea, no quiero decir que sean ilegales tampoco y que sean como casi así mercado negro, no. Pero me refiero a que no están legalizadas como empresa, no les van a hacer nada, ¿ya? Pero si quieren como ir más al meollo del asunto, pueden como denunciarlo al CERNAC, ¿ya? Eso. Pero legalmente no se puede, ¿ya? Demanda, dijo la Luli. Claro, demanda. Ya. Tercero, si ustedes están comprando algo y de la nada ya no lo quieren, ustedes pueden como decir, no, no lo quiero. ¿Les ha pasado, por ejemplo, que como que van a ver algo y lo encuentran muy caro y le dicen a la persona así como, ya, voy y vuelvo? ¿Lo han hecho? La típica, ¿quién no ha hecho esa? Es que siempre todo el mundo lo hace. Ya. Voy a sacar dinero. No tienen por qué hacerlo, ¿ya? Ustedes legalmente si no quieren comprar una cuestión, pueden decirle como, ¿sabes que no me gustó? O no quiero comprarlo, o está muy caro, así que chao. Ya no tienen por qué estar dando la excusa y todo. Y sí, voy al cajero y vuelvo. Ay, que se me quedó la plata en la tarjeta en el auto, voy y vuelvo. ¿Ya? Claro, hay gente que le da vergüenza y todo, pero a lo que me refiero es que ustedes pueden, si de la nada se arrepintieron, pueden no comprarlo, ¿ya? Es su derecho. Exigir boleta. En caso de cualquier cosa, por la más mínima que sea, pueden exigir la boleta, ¿ya?
¿Por qué? Porque ese es el único papelito que, uno, certifica que la empresa está inscrita, y dos, para devolver, para comprobar que ustedes sí compraron eso, tienen que tener esa boleta, ¿ya? Porque después, imagínense, compran algo y no tienen cómo certificar que lo compraron, ¿ya? Entonces, para cualquier cosa, exijan boleta, ¿ya? En caso de la pyme, es ilegal ay, una mosca. ¿Es ilegal tener gente trabajando sin contrato? No. ¿Por qué no? Porque, insisto, las pymes no son una empresa como reconocida ante el Estado, ¿ya? Cuando ya la pyme es como legal y como todo el margen de la ley, tiene que tener sí o sí contrato porque se considera una microempresa, ¿ya? Pero en caso de que sea una tiendita de Instagram así como chiquita o piolita, no es necesario, ¿ya? Pero sí tiene que haber acuerdos bidireccionales. Ya tiene que haber como un acuerdo en lo que se va a hacer y lo que no. Y si no se respeta ese acuerdo, chalín bombi, te puede ir a la inspección del trabajo. ¿Ya? Recuerden que un acuerdo entre donde dos personas están a favor de las cosas que se dicen. Sí. Y por eso, lo otro, bueno, no sale acá, pero si ustedes van a firmar algo, por favor, lean lo que van a firmar, ¿ya? Hay gente que le aflojera leer las cosas, pero por favor, hay que se les salga toda la flojera del mundo y léanlas, ¿ya? Porque, perdónenme la expresión, pero los pueden cagar ahí en una mala pasada. Es importante saberlo. Sí, aquí pregunten todas estas partes nomás porque es importante. ¿Alguien quería hablar? Ay, Ah, no, tenía el micrófono prendido. Ya, no te preocupes, no te preocupes. ¿Por qué te cagaron el preu? ¿Qué pasó? Y por último... Ya, a ver, cuéntame, Yamin. Yo quiero saber el chisme. ¿Por qué te cagaron? Ya, es que cuando llegamos acá a la casa leímos el contrato del preu y decía que tenían que pagar 10 meses, o sea, de marzo a diciembre. Ujú. Y la PAES se da en noviembre, o sea, todo el mes de diciembre esas 100 lucas pasa para el preu. Mira, Porque la PAES es en noviembre sí. y diciembre supuestamente ya no hay preu y hay que pagarlo igual. Bien. Dinos, Bárbara, a ver, cuéntanos. Eso, o sea, cuando yo me fui a inscribir al preu, mi mamá leyó el contrato y todo eso antes de pagar y todo eso. Y si por ejemplo, yo estoy en el Novaduca, acá en Quilpué, y creo, si me acuerdo, también es hasta diciembre. Pero sí, como que te roban un mes de plata, pero es por como todo el año. Y en verdad también se paga desde marzo y las clases empezaron como en la segunda o tercera mitad. De hecho, empecé esta semana el preu. Y entonces como que te roban literal 2 meses de plata. Como por solo contar el año, no sé, es súper raro. Pero bueno, en casi todos los preus así, yo creo. Es que ahí hay una política de interés. Mane, dinos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya, que con lo que están diciendo las compañeras, igual se puede hacer como algo así, o sea, como eso es legal que cobren sin tener clase. Por ejemplo, yo también en mi preu me pasa exactamente lo mismo y aparte ahora están como full debate de que ni siquiera nos han entregado el material y nos cobran aparte por material. Chuta. Entonces, y por ejemplo, yo estoy online por más comodidad, ya que tengo horario completo, hasta faltando para las 5 y no alcanzo ninguna clase, y no me acomoda la noche, entonces estoy online, pero también pasa con los que van presencial, que no han entregado el material ni siquiera presencial, y lo cobran aparte. Ah, te reestafaron ahí. No. ¿Qué preu ese? Ah. Ahí sí que te estafaron. Ya, vamos por orden. Primero Martín. Vi que levantó primero la mano. No, yo no la levanté. Ay, estaba hablando. ¿Qué iba a decir yo? Igual, por ejemplo, entiendo que quizás fue como un poco sorpresivo para los preus, porque onda se anunció como relativamente tarde que ahora se va a dar en noviembre.
Pero sí, como que la mayoría está cobrando hasta diciembre. Sí, no, sí, está fuerte el asunto. Bárbara. Es que eso de cobrar hasta diciembre, de marzo a diciembre, ha sido siempre. Si, por ejemplo, mi hermana salió del colegio en 2019, pues entonces ella dio la prueba, la PSU, como siempre. Y no, también era así, pues. Y el horario era igual que el que tengo ahora, entonces... O sea, por ejemplo, los de quizás del año pasado hubiera servido más porque hubieran hecho las clases en diciembre, porque la PDT era después, pues. Pero ahora ya no sé. Sí, pues. Yasmín. Ya, por ejemplo, nosotros, yo el otro día reclamé en la cuestión de inicio de clase, porque igual encuentro súper tonto que a uno le entreguen, por ejemplo, el libro de matemática y lenguaje presencial, pero el libro del, por ejemplo, yo voy a tomar historia, pero el libro es online y supuestamente en la prueba lo que más toman es como mención tu electivo. Igual eso no encuentro nada que ver. Pero igual, por ejemplo, el año pasado igual funaron a los preus porque algunos estuvieron online, pero ellos contrataron el presencial y no le no le devolvieron esa plata de que era online, sino que le cobraron presencial igual, o sea, mucha más plata que tenían que devolver y no se la devolvieron a muchas personas. Sí, pues miren, lo que están hablando ustedes, está esperando que todos comentaran para yo hablar. El tema con los preuniversitarios, bueno, un tema bien complejo porque se supone que si la educación es calidad, si es de calidad, no tiene por qué haber preuniversitarios, partiendo por ahí. Pero resulta que es importante este tema porque, a ver, ¿cómo decirlo? Bueno, primero, Yasmin, a ti te estafaron de la peor forma posible. Y, hoy se me fue el hilo. La cosa es que, no, se me fue la idea. Ya, filo, demanda los pruebas. A ver, déjeme ver si lo recupero. ¿Qué algo iba a decir? Ah, ya, lo de las clases, ya, ahora sí. Que estaban hablando de que pagan un mes como de más. Según yo, ese es como un mes de interés, ¿ya? Porque al fin y al cabo lo otro que pueden hacer es como dividir ese mes en todos los meses de clase y van a pagar lo mismo igual. Solamente que se subdivide como en intereses y eso no es ilegal, en teoría, ¿ya? Lo que sí es ilegal, no me acuerdo quién fue lo dijo, creo que Yasmín también fue que lo dijo, es que los preuniversitarios no devolvieron la plata a los que habían contratado un servicio presencial, porque al fin y al cabo no les dieron el servicio que ellos contrataron, sino que usaron otro servicio, evidentemente. Entonces, no leí los comentarios. Oye, pero está súper interesante el tema. Oye, ¿ven? Mejor que estén aquí. Esto es un preuniversitario gratis de historia. Ah. Cuéntame, Rayen. Es que a mí me pasó algo parecido, pero yo creo que peor, porque por ejemplo en 2020 mi papá me pagó un gimnasio el año completo, pero obviamente hubo pandemia y alcancé a ir 2 meses y no sé si ahí se podía hacer algo, porque ahora mi papá no está, entonces nunca tuvimos como pruebas de que habíamos pagado el año completo, no sé. En lo del gimnasio, quiero las dos cosas. Primero, lo del gimnasio, que lo más que estaba ahí. Lo del gimnasio, los gimnasios normalmente pueden congelar tu membresía. Por ejemplo, yo tenía Pacific igual un año y me pasó lo mismo y yo la congelé. Obviamente las congelaciones son como por 2-3 meses. Congelé 3 meses y el resto lo terminé ocupando y se me acabó hace poco. Y lo que decían de los preus de online, hay ejemplo acá en Concepción, donde yo vivo, en los colegios que se hizo una demanda colectiva a un colegio porque pagaban, la matrícula era, pongamos, en la mensualidad de 500.000 pesos, pero no se usaba la infraestructura escolar, estábamos en la casa. Claro. Entonces, los papás demandaron como al colegio y como que el colegio, para no tener problemas, dijeron ya, bueno, en vez de los 500.000 pesos que son mensuales, paguen 350 o 200 y algo. Y se hizo eso, obviamente, para ahorrarse un tema más grande y todo eso, pero demandan los preus, cabrón. Eso no se puede hacer. Chuta, sí. Tampoco creo que sirva mucho como demandar a los preus, como son entidades privadas, la mayoría.
Bueno, Es creo que que todos si una entidad es peor si una entidad privada porque tú estás pagando un servicio. Y lamentablemente, como es un servicio que tú pagas, tienes tus derechos, como nos están explicando acá, pero es un servicio donde tienen que es un servicio regulado, donde todo Pero lo mismo que pasa con los colegios privados, pues. Los colegios privados tienen un montón de demandas y no pasa nada porque al ser entidades privadas. Te lo puedo decir yo, que yo estudié en un colegio privado acá en Concepción, estudié en el colegio Concepción San Pedro, un colegio funadísimo, pero funadísimo por profes malos, sistema malo. El colegio, bueno, es que en realidad el Concepción está funado. El colegio Concepción está funadísimo. La corporación está funadísima. Abierto y todo. Sí, funadísimo total ese colegio, pero en sí, el debate bueno. ¿Saben por qué sonrío? Porque yo por esto estoy estudiando para ser profe de media, porque yo quiero que los cabros peleen. Yo quiero que los cabros me debatan, me contesten. Yo quiero que los cabros me profe. ¿Ah? Las clases de historia en media son mejores. De hecho, yo tengo la opción de estudiar eso, pero sería profe de media porque en básica en verdad no me gustaba mucho, pero ahora está re buena. Yo por eso estoy sonriendo, porque esto era lo que yo quería. Entonces, oye, Carlita, ¿y a ti te gustaría ser profe como de básica, media o de U? No, yo estudio para ser profe de media, de sexto básico hacia adelante. Nah. Entonces, después voy a estar haciendo estos debates en los colegios. ¿Eso es como una mención en específico? ¿Estudiar para hacer a niveles específicos? ¿O cómo? No, es pedagogía en historia. Y cuando uno estudia pedagogía en historia, se asume que es de sexto básico hacia adelante. Cuando uno estudia pedagogía en educación básica, uno puede hacer la mención en un tema que quiera. Pero como profe de educación básica tienes que saber todos los temas. Pero especializarte en uno si quieres. Entonces... Entonces, a ver, se está explotando, sí. Es que para esto yo me levanto a las 6 de la mañana. Ya, pero volviendo al tema. Es que, claro, como, bueno, esto igual tiene muchas desregularizaciones, ¿ya? No por tanto, bueno, si lo hablamos estrictamente como en teoría de derecho y todo esto, ni por ser servicio público ni privado pueden vulnerar estos derechos. O sea, la cuestión te la podrían dar gratis y aún así... Y aquí entramos al último punto, que los productos sean seguros y de calidad. O sea, el producto te lo pueden entregar en el consultorio y aún así tiene que ser bueno. ¿Por qué? Porque es un derecho mínimo, ¿ya? Ay, pero ¿qué están hablando, chiquilla, en el chat? Entonces, oye, pero qué interesante que se den estos debates porque es una perspectiva crítica de cómo se está dando tanto como la educación como el lucro a la educación en Chile, especialmente con los preuniversitarios y por qué se necesita un preuniversitario si la educación media debería ser suficiente para poder rendir una PDT, ¿o no? Sí, da rabia. Y de hecho... Yo creo que... Ya, cuéntame. No, yo es como eso, como que da rabia eso de la educación, que si fuera tan buena como se dice, yo estoy en un colegio privado, yo estoy pagando por una educación que es supuestamente de calidad, cosa que no es. El colegio de Concepción tiene de todo menos profes de calidad. Tiene algunos que se salvan, los profes humanistas son los que más se salvan, pero uno paga por lo menos yo pago por una educación de calidad, que no es tan así. La mayoría de mi colegio está en el preuniversitario Pedro Valdivia, que está a 2 cuadras del colegio. Entonces, al final la educación lamentablemente es más lucrativa. Somos consumidores de esto, cosa que la educación no debería ser un bien de consumo. Debería ser un bien, sería ser como más como socialdemocracia. No entiendo cómo explicar el concepto entero, pero no debería ser un bien de consumo. No tendría por qué estar yo pagando algo más que me están dando lo mismo que me da un colegio público, o un poco peor, pero estoy pagando más. Una estupidez. Sí, te entiendo. Bárbara, cuéntanos, te escuchamos. Yo al menos, bueno, sí, pues todo esto es como un negocio y yo por lo menos estoy en un colegio piola, no sé, me caen súper bien todos mis profes, siento que la materia igual es buena, no sé, pero por ejemplo, al principio de año, cuando, no sé, como esa presión de entrar a cuarto medio, la prueba y todo eso, me
creí que me sentiría más segura entrando a un preu para poder preparar la prueba. Pero igual como que me da miedo esa frustración de no quedar en la carrera que quiero. Aún así, haber estado en el preu, preparándome para la prueba, no sé, sería como súper terrible. Pero sí, no siempre es tan bueno todo, aunque se pague mucho por eso. Sí, es cuático. Es cuático el tema de la educación, tanto porque, bueno, por lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Y por varios factores más, porque hay cosas que perpetúan la segregación en la educación, ¿no es cierto? Por algo los colegios privados son los que tienen mayor puntaje CIMSE y puntaje nacional en general, o puntaje alto en la PAES, PDT también, o sea, PSU, lo que sea. Entonces, es cuático eso porque no, se supone que a ver, no quiero decir a lo mejor como que ya todos tenemos que ser enseñados iguales, ¿no? Pero que todos tengamos una educación de calidad, ¿no es cierto? Algo que... y hay colegios, el otro día estaba hablando con un profesor de universidad de eso, que hay colegios que de hecho echan a alumnos si no tienen excelencia académica por el prestigio del colegio. Entonces imagínense que el prestigio del El colegio... Montessori. El Montessori, bueno, había otro que mencionó el profe, no me acuerdo cuál se llama. Y que te echen porque el prestigio del colegio es más importante que la educación de una persona. Es como bien, ¿cómo decirlo? A mí me hace mucho ruido, la verdad, o sea, pero bueno. Uy, si no tenía un 5,8 para arriba. No me tiene mal. Sí, ha habido como 3 generaciones de conejillos de India del REMRA, así como que hay dicho, a ver, vamos a cambiar la prueba una y otra vez, que puede salir mal. Em, Pero por este lado, por la parte de los derechos y los deberes del consumidor, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Uy, te coloco muy alto. Si uno va a un colegio, ya sea gratuito o pagado, por ejemplo, pongamos el ejemplo, no sé si usted vio la serie Reemplazante. Qué serie más buena. Mira, si Ya. fueras mi alumno, La muerte de Lalo. te daría 5 décimas más por la referencia. No, mentira. La muerte de Lalo fue por causa de que mala infraestructura del colegio y los alumnos demandaron, pero en vida real, si uno demanda al colegio por falta de infraestructura o buena estructura, como dice el último punto, que los productos tienen que ser seguros y de calidad, si uno demanda a un colegio, ¿es factible como se llega a una solución buena o solo sancionarían al colegio? Ya, mira, primero te spoileaste la muerte del Lalo a todos los que no viste en Reemplazante. Partiendo Pero por es que ahí. ¿cómo no has visto el Reemplazante, algo ya cultural de Chile? No, pero digo nomás si estoy molestando. Ya, al tiro doy la manito. Denle un Voy a Oscar a contar... esa serie, por favor. Ay, por favor, que haga la tercera temporada mejor. No, por estar en esta clase. Voy a contestar la pregunta y doy las manitos, ¿ya? Técnicamente sí, se puede demandar porque los colegios trabajan con personas, ¿ya? Y a la hora de que una institución trabaje con personas... Uy, ¿quién llegó hasta ahora? Fuerte lo tuyo. Ya, no importa. Aquí no se echa a nadie por llegar tarde. Ahora sí. Como tú estás trabajando con personas, las instituciones que tienen que tener un mínimo de regularidades, ¿ya? Por ejemplo, una institución cualquiera no puede tener personas si no tiene algo básico como el agua, ¿ya? Entonces, en el caso del reemplazante, bueno, primero, a lo mejor el director podía haber apelado a que Lalo no tenía que estar, que tenía que estar haciendo ahí colgado, ¿no es cierto? Pero ese no es el punto. El tema es que tarde o temprano se iba a haber un accidente, ¿no es cierto? Y podía ser peor, ¿ya? Entonces, claro, pues se puede demandar perfectamente si es que no hay una infraestructura como adecuada y de calidad, ¿no es cierto? Y ahora sí voy a dar las manitos. No sé, ya. Benjamín, tú primero. Después Martín. Es que en sí, obviamente, el reemplazante era un caso muy extremo, pero hubo un año donde yo me cambié a un colegio, acá en Concepción, que me cambié un año de mi colegio a otro colegio, y ahí el colegio era muy helado en inviernos y se inundaba. ¿No? Era un colegio muy helado, y ¿qué se hizo?
Además, el chiste era el colegio Gru. Así de lado era. Así se apodaba el colegio. Sí, así se apodaba. Era el colegio Gru. Llevaban helado y no se Y descongelaba, no se derretía. estaba más duro que Maradona. Bueno, ¿y qué se hizo? En vez de una demanda, se hizo como una manifestación y donde se habló con con el sostenedor del colegio y la alcaldía, donde el alcalde de San Pedro dio estufas, una concesión de estufas. Y se hizo eso. La demanda es más larga, pero siempre se puede llegar a acuerdos dentro del colegio, obviamente, porque una demanda a un colegio es algo muy fuerte para los colegios y pierden prestigio, como lo que le pasó a mi colegio con una funa, pierde prestigio los colegios así, entonces ellos siempre van a tratar de llevarlo más a un arreglo entre los voceros y estos. Igual, yo quería decirte que no creo que el caso de reemplazante sea muy extremo, porque, por ejemplo, igual mi mamá siempre ha tratado de pagarme una educación, pero nosotros no sabemos los otros colegios que hay. Entonces, no creo que sea tan imposible que pase alguna vez en Chile. No, sí, eso está claro, pero yo quería decir era que no creo o espero que no hayan llegado por estas cosas o un fallecimiento de una persona. A eso yo me trataba de referir. No que era algo que no pasara, obviamente pasa. Si en mi colegio se inundaba cuando llovía, había mucho frío, en la sala eran galpones con placa y todo muy mal. Entonces, por eso me refería más a eso de que espero que la muerte de una persona en un colegio por estas cosas no pasara. Ese era el caso extremo que me refería, no a la situación del colegio, que puedo nombrar varios acá, Pues por Bueno, familiares o por otras personas. chuta. Harto chisme. Bárbara, te escuchamos. Y ahora sí, que hable anticipadamente. Por ejemplo, en mi colegio, ¿cuándo fue? Como el 2019 por ahí, un niño de básica creo que se iba a tirar del segundo piso por acoso de una profe, fue el medio drama. ¿No? Y en el segundo piso pusieron como rejas, como reja, como estas como de pollo así en granja, no sé. De hecho, al colegio ahora le dicen literal cárcel o que parecemos pollo encerrado y todo eso. Pero por lo menos hicieron como algo porque se iba a cometer el suicidio de un niño que iba como en octavo, séptimo básico. Entonces, por lo menos hicieron algo así inmediatamente, pero en un colegio municipal o los liceos que no tienen quizás el sustento económico para realizar todo eso, porque no sé, poner reja en todo el segundo piso igual yo creo que harta plata. Y por lo menos hicieron algo, pero no en todos los colegios se toman medidas inmediatamente. Sí, pues lo otro era apoyo psicológico, porque imagínate ese niño nunca recibió apoyo psicológico para como llegar a ese punto, a ese nivel. Trinidad, ¿tú habías levantado la mano? Es que ahora echaron Sí, es que quería decir que en mi colegio hay problemas de que se meten a robar. En todos los colegios acá en Quillota en general se meten a robar. Y se han metido a robar por la sala de música y el profe lleva 3 años pidiendo una reja para que no se metan por la ventana y todavía no hacen nada. Entonces se puede hacer algo, aparte porque es como una necesidad ya, es como dejen de robarse las cosas de la batería. No, por favor, no se roben las baquetas. No, sí es cuático el Bárbara. Ahí en ese caso, no sé si, o sea, yo creo del centro de padres de cada colegio ahí, porque por ejemplo en mi colegio el año pasado, en todo el año pandemia, había como un hoyo gigante en el baño de damas de media, entonces, no sé, por ejemplo, estuvo todo el hoyo todo el año y recién lo arreglaron ahora, pero fue porque tuvieron varios correos del centro de padres y el centro de padres le informó eso al colegio. Entonces, no sé si se puede tomar desde ahí para la persona que dijo lo del robo constantemente del colegio. Espero que sí, pues, y que se solucionen esas cosas. El tema es que si ustedes ven
que hay una problemática en sus colegios, tienen que manifestarlo tanto sea el centro de alumnos, el centro de padres, porque a fin de cuentas son sus... Bueno, primero, obviamente, el derecho a la educación, ¿no es cierto? Y que ustedes pertenecen a una institución educativa, la cual tiene que garantizarles las cosas mínimas. Entonces, eso. Ya, Martín, va a ser el último que le vamos a dar la mano para pasar a las preguntitas, ¿ya? Aunque está interesante el tema, pero, pero tengo que Ay, juntarme no, en la mejor noche a no, estudiar. entonces sigamos nomás. No, pero cuéntanos, si no te estoy censurando, tranquilo. Es que me acuerdo, por ejemplo, eso mismo que dijiste de como hacer, como manifestar esta problemática. Lo otro que se da mucho, sobre todo en los colegios privados, es que cuando hay manifestaciones echan como a todos los alumnos. A mí en 2019, justo para el estallido social, con varios compañeros, éramos como 20. Ese fue un año en el que estuve en un colegio privado. Nos manifestamos, pum, y fue súper pacífico todo, fue muy lindo. Y echaron como a 20 o 30 alumnos solo por manifestarse. Y a eso mismo iba yo con el tema, por ejemplo, de las demandas. Como que mucha gente hizo una demanda con mi mamá, como que tratamos de realizar una demanda igual al colegio. Y nos mostraban como esta cuestión, que era como, no sé, no me acuerdo dónde fue que lo fuimos a ver, pero nos mostraron como una cuestión y el colegio tiene como 50 demandas. No, Sí, fue terrible, pero como era privado, se excusaban en eso. Entonces, yo quería decir como algo chiquitito igual. Al Estado como que tampoco le conviene que haya una buena educación. ¿Por qué? Porque si la educación pública, que es como la más común, por así decirlo, es más, no mala, sino que no da las herramientas necesarias, más gente quizás va a tomarse daño y pagar por preu, lo que mantiene la economía, ¿cómo se dice esto? La economía como rondando, no sé. Entonces es como algo súper rebuscado que lo hacen como para, no sé, mantenernos como menos. sí, súper. O sea, este tema es un tema complejo, la verdad, porque se puede abordar desde muchos temas, desde muchos puntos de vista. Claro, por un lado, un Estado ineficiente, ¿no es cierto? Colegios privados que se aprovechan de como su privatización para poder, como si hacer lo que quieran. Y es súper lamentable y por eso la educación en Chile está tan mal. Porque nadie toma como carta en el asunto, como se debería. Ya el Estado respeta mucho las propiedades privadas, la empresa, entonces no, mucho ahí no se puede hacer. Y eso es lo triste, la verdad. Ya me había más en mi mente. Em, y es súper triste eso, la verdad. Entonces, si ustedes como alumnos tienen la posibilidad de, aunque sea demandarlo o hacer algo al respecto, aunque no les funcione, inténtenlo por último, ¿ya? Porque yo siempre, bueno, al menos esto es más personal, es más opinión mía. Yo soy de las personas que cree que es mejor morir intentándolo que no hacer nada al respecto y como haber quedado con la duda. Cuéntame, Daniela. Entonces, es fuerte este tema de la educación, la verdad, y si alguien se quiere dedicar a ser profesor, como en mi caso, por ejemplo, em, le aseguro que se van a topar con esta, bueno, tampoco es como que yo sea la doña experiencia, pero sé harto del tema y la verdad es súper triste. ¿Ya? Y eso es lo otro, a veces los mismos directores, directoras no quieren hacer nada al respecto y es súper triste. Claro, y como dice Martín. Mire, cuando usted tenga situaciones como esa, como la que está contando Daniela, em, tienen que denunciarla a alguna institución lo más rápido posible porque a esa, por ejemplo, a esa directora le podían haber quitado perfectamente la licencia de directora, ¿ya? O sea, la licencia como la posibilidad de ser directora, ¿ya? Es súper fuerte este tema, es triste en cierto punto, pero es reconfortante saber que se puede hacer algo al respecto en un futuro. Y como dice Cristela, él es muy fuerte y espero que no te haya vuelto a pasar porque en serio, ¿qué onda? ¿Por qué? La verdad, ¿por qué la directora se porta así? Em, eso. Después de este debate, esta muy buena intervención que empezó Yasmín, empezó con todo este mere que tenga. Em, ¿Les tinca pasar a las preguntitas, chicos, chicas? De tincar, no estaría mejor contar chisme de los colegios, pero bueno, vamos.
Si nos sobra un tempito, seguimos contando chismes de los colegios, ¿ya? Pero quiero saber si les entendieron esta parte de la materia, ¿ya? Para mí, obviamente, igual es súper importante que formemos el pensamiento crítico, por eso puse esta diapositiva, pero a las 8 tengo que juntarme a estudiar con unos compañeros de U. Entonces, yo por mí me quedaría toda la noche con ustedes conversando, pero lamentablemente tengo el tiempo acotado, entonces, em, lo único que entendí, hay que demandar y demandar. No, pero en serio, manifiesten las preocupaciones. Hay un influencer, no sé si lo conocen, que se llama Oiga Profe. De hecho, un excelente profesor, yo he hablado con él de vez en Me cuando. encanta ese tipo. ¿Cómo? Muy seco, lo oiga, profe. Sí, un La crack. embarró. Es chistoso porque por él la conoce usted, profe. Sí, es que nos seguimos en TikTok, en Instagram, nos recreamos y todo. Yo Entonces, también. Por el oiga, profe. sí. Él sube contenido cuando, como que coloca situaciones de vez en cuando, como, ya, qué se debe hacer, qué se debe realizar, qué ley los protege, bla, bla, bla. Entonces, siento que chipeo, es como tiene como 20 años más que yo. Entonces les recomiendo ir a revisar su contenido por si se enfrentan a algún tipo de situaciones como esta, para ver qué pueden hacer, ¿ya? Porque lo ideal es no quedarse ahí como de bracitos cruzados, ¿no es cierto? No tienen por qué, ¿ya? Así que, bueno, la misma dinámica de siempre, ¿no es cierto? Tienen 2 minutitos para contestar las preguntas y después, bueno, y la colocan en el chat, ¿ya? A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Pium! Ya, uy, está bien peleada la cosa, ¿eh? Está bien, bien, bien peleada. Están diciendo entre B, D, B, D, unos dijeron por ahí E. De roble de tambores, turrún. La letra correcta es la letra T, ¿ya? Nos dice el... ¿Qué? ¿Cómo? No. ¿Nada? ¿Seguro? Nos dice el enunciado. El Servicio Nacional del Consumidor, el CERNAC, tiene como misión velar por el cumplimiento de la ley y resguarda bla, 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 bla. Con respecto al consumo responsable, este se caracteriza por ser considerado una manifestación de... Primero, la preocupación por el medio ambiente. Obviamente, como nosotros como consumidores responsables, ¿no es cierto? Tenemos que velar porque no hacer, por ejemplo, fast fashion, que sea sustentable nuestro consumo, etcétera, preocuparnos por el medio ambiente. La 3 también, conciencia sobre el endeudamiento económico, porque ¿cómo se llama? No, lo ideal no es endeudarse, ¿ya? No se endeuden, no tienen por qué. Pero ¿por qué la 2 en particular no es? La 2 es y no es al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que ya podemos tener un compromiso con los productores nacionales, pero si los productores nacionales son, primero, más caros y dos, muchas veces contaminan mucho, ¿ya?
al igual que los productores externos, pero tiene esta particularidad de que muchas veces son más caros, ¿ya? Y al ser más caros, obviamente existe un endeudamiento, ¿ya? Por eso digo que es y no es al mismo tiempo, ¿ya? No sé si quedó clara la preguntita ahí. ¿Sí? Sí, profe, sí. Me voy resentido, pero sí. ¿Ah? ¿No tiene sentido, dijiste? Me voy resentido porque, Ah, según yo, la 1 no debería ser, ya que para mí el CERNAC no se ha pronunciado nunca con el fast fashion o estas empresas como H&M que compran mucha ropa y luego las tira. Pero si usted lo dice, profe, Es no que se lo voy a negar. hay como una ley, como que hay una ley que dice como que debe haber una preocupación por el medio ambiente. Ahora, que se cumpla es como otra cosa. es que como dice el compañero, de hecho era lo mismo que iba a decir. Todo lo que estamos viendo es en teoría, ¿ya? De ahí a que se haga, o que se cumpla, o que se practique, ¿no es cierto? Otro tema de discusión, ¿ya? En teoría, por ejemplo, se garantiza la educación de calidad en Chile y gratuita. De ahí a que sea así, es como 1 kilómetro de diferencia, ¿ya? Por eso les digo, todo esto es teórico, ya es como se supone que debería funcionar. Que no funciona así, lamentablemente es otro tema, ¿ya? Entonces pasamos a la siguiente preguntita. Turu, 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 tun. Esta está más fácil, ya yo estoy segura que esta le va a ir bien a todos. Se acabó el tiempo, niños y niñas. Me encanta el comentario de Ryan porque primero es ve para allá, después ve para acá, entonces se ve como divertido. No, perdón. No, tranqui, no lo estoy criticando, es que me da risa porque como que la ves para allá y la ves para allá, entonces si uno las coloca juntas se ve como raro, entonces, ya, es una tontera, perdón, tonteras mías. Entonces, así, debe, entonces, es una tontera mía, perdón, chiquillos, sí, una idiotez. Ya, pues van a estar el resto del curso molestando con la bebé. Creo que todos hemos visto ese meme de la B y la D mirándose. Claro, es que por eso me da risa, porque son como dos letras súper parecidas y diferentes al mismo tiempo, entonces, como la P, como la PQ también. Ay, que son divertidos, chiquillos, por eso me caen bien. Ya, la respuesta es, ¿la B o la D? ¿Cuál será? La letra B. ¿Qué es lo que pasa? En esta cita, aquí hay una palabra, o sea, una frasecita clave, pero así, clava al clavo, iba a decir. ¿Dónde tengo el mouse? Ay, ¿dónde tengo el mouse? Pues, ahí está. Dice, libertades que y aquí dice, son todos derechos, aquellos derechos y libertades que tenemos las personas aquí te empieza, por el simple hecho de pertenecer a la especie humana. Estos derechos no nos han sido concedidos por la sociedad, sino que es parte esencial de nuestra condición humana.
esa frase, esta por el simple hecho de pertenecer a la especie humana, denota de que independientemente de tu color de pelo, piel, ojo, tenés las patas grandes, chicas, gordo, flaco, alto, bajo, tienes derecho humano. Y eso corresponde a la universalidad, ¿ya? Porque en una vi que pusieron... Oiga, profe, Dígame. que imprescriptibilidad también necesitamos nacer para ser una especie humana, po. O sea, para ser humano. Entonces, ¿por qué no podría ser esa? Ay, me cuesta siempre decir la palabra. Sí, a Imprescriptibilidad mí igual. es como la palabra Sí. pronominalización. A mí me costó como un mes decir esa palabra. Bueno, la cosa es que, ¿por qué no puede ser imprescriptibilidad? Porque si nosotros nos vamos a esta parte, voy a tirar todo para atrás, al principio y todo. Sí, sin miedo al éxito. Cuando estamos hablando de derecho humano, cuando hablamos de imprescriptible, significa que no tiene fin, ¿ya? De que no tiene, o sea, tiene principio y tiene fin, obviamente. Pero a lo que se refiere es que no es que se acabe en un momento en específico de tu vida, ¿ya? Entonces, a lo que se refiere la cita, no está se refiriendo a que los derechos humanos terminan en algún momento o empiezan en algún momento, sino que todo es lo que tenemos todos, ¿ya? Se refiere a esa universalidad porque, como les puse en la cita, voy a devolverme ahora, soy súper específica. Como dice la cita, por el simple hecho de pertenecer a la especie humana, ¿ya? Es verdad que los derechos humanos son imprescriptibles, nadie niega eso. Pero según la cita, lo que está haciendo énfasis en esto, ¿ya? En que pertenece que como tú perteneces a la especie humana, tienes derecho humano, ¿ya? No sé si ahora se entendió como esa partecita. Sí, profe, muchas gracias. No, no Sí. te preocupes. Y algunos comentaron la C, inherencia, que también es cierto, los derechos humanos son inherentes, ¿no es cierto? Pero a lo que se refiere con inherentes, ¿no es cierto? Es que uno no se los puede sacar. Y eso tampoco se está mencionando aquí, ya solo. Por eso le digo que esta frase es la clave. En la prueba y en los ensayos en general, les va a salir textos y tienen que fijarse bien en todo lo que están leyendo, ya poner full su concentración porque de repente puede haber una cosa clave que si la pasan por alto pueden contestar mal, ¿ya? En este caso, a lo mejor si pasaran esta frase, podrían haber puesto, claro, cualquier otra menos universalidad, ¿ya? Por eso les digo siempre, lean bien las preguntas, ¿ya? No lo hagan apuradito. Vamos a pasar a la última, pero no menos importante, esta. Lo mismo, 2 minutitos, ¿ya? Ya. Turutun. Esta pregunta es bien pilla, ¿ya? Es bien pilla y por eso mismo la puse, ¿ya? Para poder como tantear terreno. En efecto, como muchos comentaron, es la letra B, ¿ya? Pero voy a aclarar porque algunas personas pusieron la C y la D, ¿ya? ¿Por qué la C no puede ser? Ah, ya, ¿qué es taxativamente? Taxativamente es literalmente, ¿ya?
Se refiere cuando dice, no están considerados taxativamente en la Declaración Universal, decía como, no están considerados literalmente así en la declaración, ¿ya? A eso se refiere con taxativamente. Bueno, la B, obviamente, porque este grupo de personas siempre se somete a este tipo de situaciones como discriminación. Eso es lo que yo le había dicho, ¿no es cierto? Que las personas, por ejemplo, la comunidad LGTBIQ+, las mujeres, las personas de pueblo originario, ¿no es cierto? Siempre están sometidas a este tipo de discriminaciones. ¿Y por qué la C no puede ser? La C es muy pilla porque, claro, uno dice, pero a lo mejor no porque no había una institución, ¿no es cierto? Y todo. Pero se supone que la Declaración Universal de Derechos Humanos se supone que debe proteger a todos y no debería existir como una institución especial para eso, ¿ya? Pero, como no se respetan, a raíz de que están siempre como en situaciones de discriminación, se crearon, ¿ya? Y la D, ¿por qué no puede ser la D? Porque estos países que no tienen que tienen esta constitución, que no lo resguardan, no están, no tienen o sea, ¿cómo decirlo? No firmaron la Declaración de Derechos Humanos, entonces tampoco se les exige, ¿ya? No sé si pero la mayoría contestó bien y los felicito por eso. Pero no sé si se entiende ahora por qué es la D y no puede ser ni la C ni la D. Chiquitines, ¿se me quedaron dormidos? No, sí se quedó claro porque era la B. Era más... Las otras eran correctas, pero no era la más correcta. No, la D no era muy correcta porque, como dijo, si los países no la aceptaban, no podían hacer nada. Y la C era la trampa. Entonces Claro. la B era la más correcta. Mira, Daniela, no te preocupes, yo te lo voy a repetir. Resulta que la C no puede ser. ¿Por qué? Porque en la Declaración de Derechos Humanos se supone que se debe proteger a todo el mundo, ¿ya? Pero no se protege a todo el mundo, ¿por qué? Porque este grupo de personas está sometido a situaciones de discriminación. Entonces, a raíz de eso, gracias a que están sometidas a estas situaciones, se crean esta ley y estas instituciones que los protegen exclusivamente, ¿ya? La C en cierta parte es correcta, pero es más correcta la B, ¿ya? Eso. No sé si tienen alguna duda, chiquitos, chiquitas. No, ninguna. ¿No? Bueno, entonces No, profe. voy a dejar de grabar pantalla. Uy, que estuvo entretenido.